Mi presencia actual en la Audiencia Provincial de León está justificada por la necesidad de reforzar una litigación en masa que se ha generado desde hace ya unos 10 años como consecuencia de procedimientos iniciados por asociaciones de consumidores. En concreto, creo que fue en 2011, una conocida asociación de usuarios de banca inició un procedimiento colectivo frente a varias entidades financieras en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, y eso dio lugar a una sentencia que todo el mundo conoce ya, que forma parte del acervo popular, que es la sentencia de mayo de 2013, en la que se declaró nula la cláusula suelo. Desde entonces ha tenido tantísima incidencia en el ámbito jurisdiccional esa sentencia que ha cambiado todos los esquemas anteriores. De hecho, provocó una modificación a la ley orgánica del Poder Judicial, porque los juzgados de lo mercantil se saturaron con procedimientos que no tenían mucho que ver con el diseño de los juzgados de lo mercantil. Los juzgados de lo mercantil se crean en 2003 con la idea sobre todo de llevar procedimientos de quiebra, concursales y demás. Claro, se entendió que a lo mejor era insuficiente competencia, porque no se sabía lo que venía después, pero se le dieron otras competencias propias de derecho mercantil, y entre ellas estaban las cuestiones de condiciones generales de la contratación, que es un poco el objeto de estos procedimientos. Estos procedimientos son defensa del consumidor en general ante las prácticas irregulares o abusivas de las compañías. El caso que he comentado anteriormente es el más claro, es decir, entidades financieras o bancos que tradicionalmente habían estado muy a salvo de las reclamaciones de particulares, porque difícilmente alguien se atrevía a entablar un procedimiento judicial o a demandar a un banco. A raíz de ese gran golpe que supuso la sentencia de 2013, la cosa cambia mucho. Es decir, se allana muchísimo el camino a que cualquier consumidor, sin necesidad de arriesgarse en exceso y sin necesidad de tener que buscar un abogado muy especializado, tenga la vía y la llave para poder demandar. A mí me coge eso cuando era todavía competencia de los juzgados de lo mercantil. Ahí me tocó conocer más de 3.000 o 4.000 asuntos de este tipo, fue una cosa tremenda, hasta que en 2015 se modifica la ley y se traslada la competencia a los juzgados de primera instancia. Posteriormente, el Consejo General del Poder Judicial decidió especializar dentro de los juzgados de primera instancia determinados juzgados que conocieran solamente de este tipo de procedimientos. El León, por ejemplo, es el número 7. Claro, esta litigación en masa se ha trasladado a la audiencia, como es lógico. No todos los procedimientos que se tramitan en primera instancia acaban en segunda, pero sí muchos, y muchos más de los que pudiera parecer, porque la oposición o los recursos que se plantean no siempre están excesivamente motivados. A veces parece que responden, no siempre, hay que decir, tampoco quiero generalizar, pero a veces parece que responden a una estrategia de dilatación o de dilación o de espera o de organización de sus propios recursos. Aprovechando la experiencia previa tenida en el juzgado mercantil, pues se me ofreció la posibilidad de reforzar la sección primera de la Audiencia Provincial, a través de una comisión de servicio, y en ello llevo pues, prácticamente ya unos 9 meses. 9 meses en los que bueno, he retomado esa práctica anterior y bueno, se ve todo de una manera distinta, porque no es igual celebrar la vista correspondiente y dictar la resolución en primera instancia, sino que lo que estamos viendo es como cualquier tribunal de apelación. Pues estamos revisando las decisiones que toman nuestros compañeros de primera instancia, que son varias en este caso, porque el juzgado especializado, aparte de su titular, tiene varios jueces de adscripción territorial que están reforzando, de manera que en primera instancia hay refuerzos y también en segunda instancia. Tipo de procedimiento que tiene su parte positiva para el juez y su parte negativa. La positiva es que de alguna manera es un proceso muy generoso y muy popular con la sociedad, porque se llega a muchísimas personas. Yo creo que seguramente en mi provincia, entre las sentencias que dicté cuando era juzgado mercantil y las que estoy dictando ahora, pues seré al que más conocen, pero no porque lo vean en los medios de comunicación, sino porque están en las sentencias que reciben, ¿no? Y además son procedimientos que por lo general se ganan, porque se articulan sobre la base ya de una base importante, que es la que establece el Tribunal Supremo, y son criterios ya casi siempre muy ya establecidos, y contra los que, aunque siempre hay alguna posibilidad, las defensas son limitadas. Y por otro lado, claro, son procedimientos monótonos, porque son del mismo tipo prácticamente todos,
no es común encontrar un asunto que se salga. Uno se alegra cuando encuentra un recurso que ve algo con un poco de más chicha, ¿no? Porque son realmente muy monótonos. Entonces, pues tiene esa doble condición, la popularidad que implica y por el lado negativo la monotonía del asunto. No se practica ninguna prueba porque es que incluso no se practica prueba ni en primera instancia, porque son cuestiones que tienen los criterios tan ya establecidos a nivel jurisprudencial que la verdad es que al principio, cuando iniciamos estos procedimientos, fue una decisión que tampoco suscitó demasiada polémica, aunque en algunos casos no fue bien recibida por alguna de las defensas de los bancos, que es decir, mira, esto digamos que es una cuestión procedente jurídica, no conduce a nada practicar pruebas presenciales, celebrar vistas en las que vengan las partes a declarar, y además, entre otras cosas, habría sido el fin de los juzgados. Porque si celebrar vistas, sin practicar pruebas, tenemos la sobrecarga tan monumental de asuntos, si hubiera habido vistas, estaríamos señalando juicios a 2035. O sea, sería una cosa totalmente incompatible con el derecho a tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, ¿no? Y sobre todo cuando en aquellos casos en los que no está demasiado justificado la posición, ¿no? A veces da un poco más la sensación de que la entidad tiene una política que es perfectamente defendible, es la suya, de no siempre dar una respuesta inicial, forzar un poco la presentación de la demanda e incluso muchas veces forzar el recurso. A mí me llama la atención en la etapa en la que me tocó verlo en primera instancia que la entidad contra la que más demandas se presentaban no concedía lo que se le pedía extrajudicialmente, no se allanaba la demanda, es decir, se oponía, contestaba y luego no recurría a la sentencia. De manera que, digamos que era un poco más una cuestión estratégica, ¿no? Entonces, realmente, si hubiéramos celebrado vistas, aparte de que hubiera sido innecesario, esa estrategia habría hecho ineficaz totalmente la tutela de los consumidores. Una cosa que no he comentado antes es que ha tenido mucho que ver no solamente la sentencia inicial del Tribunal Supremo, sino el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es quien ha ido, de alguna manera, perfilando aún más la jurisprudencia del Tribunal Supremo y digamos que de forma casi siempre, por no decir siempre, en una línea siempre favorable a las tesis sostenidas por las defensas de los consumidores. Ha sido muy excepcional que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dado una respuesta en contra de las tesis. Incluso todos conocemos el caso de las cláusulas suelo. Hubo una polémica importante porque el Tribunal Supremo consideró que no debía devolverse el dinero desde la fecha del contrato, sino desde 2013, y el Tribunal de Justicia modificó ese criterio, de manera que, bueno, que haya habido una evolución muy marcada por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.